vayan tomando ubicación. Muchas gracias. Una vez más, les damos la bienvenida al acto homenaje al doctor Juan Carlos Maqueda, organizado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Nos encontramos reunidos para rendir homenaje a una figura emblemática del derecho argentino, quien ha contribuido a la consolidación de nuestro sistema jurídico, la democracia y el Estado de Derecho. Vamos a invitar al estrado al señor presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, doctor Ricardo Gilavedra, a la señora presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, doctora Mariel Sieder, al señor presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Alberto Garay. Nos complace contar en este acto con la presencia de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Procuración General de la Nación, consejeros de la Magistratura de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, autoridades y consejeros del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, diputados nacionales, miembros de la Cámara Federal de Casación Penal y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, representantes de JUFEJUS y Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, asociaciones de mujeres jueces de Argentina, de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, de jueces federales de la República Argentina, de abogadas y abogados de Buenos Aires, autoridades de los institutos de estudios comparados en ciencias penales y sociales y de estudios legislativos de FACA. Asimismo, del Colegio de Abogados de la Ciudad, autoridades de facultades de Derecho, representantes de Innocent Project Argentina. Agradecemos las salutaciones enviadas por quienes por cuestiones de agenda no pudieron asistir hoy. La doctora Emilia María del Valle, presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. La doctora Mirta Sotelo de Andrau, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. La doctora Rocío Alcalá, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
el doctor Abel Guillermo Sánchez Torres, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En primer lugar, dejaremos en el uso de la palabra al señor presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Alberto Garay. Muchas gracias. Muchas gracias al colegio y a la federación por participar y permitirnos participar de este evento. Muy buenas tardes. Nos reunimos hoy para homenajear a un ciudadano que a lo largo de su vida se ha desempeñado como abogado, profesor universitario, diputado provincial y nacional, senador y juez de la Corte Suprema Nacional. En esta última fue designado con acuerdo del Senado en diciembre de 2002 por el doctor Eduardo Duhalde, por entonces presidente provisional. Cuando llegue el momento de su retiro, el 29 de diciembre próximo, habrá cumplido 22 años, creo que menos un día, en el alto tribunal. El tiempo de que disponemos es breve y analizar cualquiera de las decisiones en las que participó, sea individualmente con su disidencia o su voto concurrente, sea colegiadamente, llevaría muchísimo más espacio que el conferido. Consecuentemente, me interesa ocupar la atención de ustedes no ya en las sentencias concretas en las que intervino, sino en alguno de los conflictos que ocuparon su atención. Empecemos por el principio, y todos recordaremos los inolvidables acontecimientos del fines del año 2001 y principios del 2002. No eran épocas de concordia social, precisamente. Bueno, a esta época pertenecerán muchas de las decisiones del tribunal en las que el recientemente designado tuvo que intervenir. Su bautismo, esos días como juez de la Corte, por llamarlo así, no fue el esperado. Las sentencias de la Corte no fueron recibidas mansamente por parte de la sociedad. Y fue precisamente en esta época que, a raíz de uno de esos pronunciamientos, debió padecer el ataque físico a manos de una turba cobarde de ahorristas o de personas que se decían ahorristas, quienes lo agredieron al ingresar a su domicilio. Afortunadamente, la golpiza no pasó a mayores y pronto se recuperó. Parejamente, esa magna función debía ser desarrollada puerta de por medio con otros jueces cuyo juicio político fue solicitado 2 veces, primero por Eduardo Duhalde y luego por Néstor Kirchner. Habiendo renunciado o habiendo sido desplazados los señalados por el gobierno, comenzó una nueva etapa donde ingresaron nuevos miembros, lo que obviamente implicó nuevas adaptaciones. También debió intervenir en la saga de la tenencia de estupefacientes para consumo personal y en las controversias sobre el aborto. Las secuelas de las violaciones de los derechos humanos de los años 70 reaparecieron cuando llegaron a la Corte Suprema los cuestionamientos a la ley que permitió abrir o reabrir causas a militares sindicados como partícipes en distintos grados de delitos aberrantes, su calificación como de lesa humanidad, su prescriptibilidad y sobre la idoneidad de la prueba inculpatoria. Dentro de esta temática, pero un poco más adelante en el tiempo, recordaremos también el impacto académico y social que produjo la sentencia en la que la Corte, por mayoría, contándolo al doctor Maqueda, en este caso entre sus disidentes, admitió el cómputo del 2-1 y la reversión jurisprudencial de esa doctrina por parte de la mayoría de la Corte, poco tiempo después, previa intervención del Congreso. No puede dejar de mencionarse en este breve punteo el caso de Clarín, la confrontación del gobierno con esa empresa, el impacto en la prensa y la sentencia que, con algunas disidencias parciales, Maqueda entre estas últimas, resolvió el conflicto. Vuelve ahora a aparecer el conflicto social intransigente cuando otras turbas enardecidas, defensoras de los derechos humanos, expresaron su disconformidad con los integrantes de la Corte, algunos periodistas y abogados, colgando en la vía pública carteles con las caras de algunos de los integrantes del tribunal y de periodistas, al tiempo que entre insultos y epítetos de todo tipo exigían la renuncia de los primeros e invitaban a sus seguidores a escupir esas imágenes. Un lugar de importancia posee también la jurisprudencia sentada con motivo del efecto de las decisiones de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y sus variaciones posteriores, generando fuertes diferencias doctrinarias en favor y en contra.
A ello le siguió el intento posterior del gobierno de modificar la composición y la competencia de la Corte Suprema, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo designó la llamada Comisión Beraldi. Todo esto ocurría, como muchos de nosotros recordamos, bajo oleadas de insultos hacia los integrantes del alto tribunal provenientes desde las más altas esferas del gobierno. La Corte debió también dirimir el conflicto generado como consecuencia de la ley llamada de democratización de la justicia, lo cual, como otras decisiones anteriores, no tuvo buena acogida con el gobierno de entonces, como tampoco la tuvo cuando resolvió la inconstitucionalidad de parte de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y si damos unos grandes saltos, llegamos a nuestros días con las incidencias procesales habidas en juicios criminales seguidos contra el expresidente, funcionarios de su gobierno y empresarios por delitos de corrupción. A todo ello debemos añadir las mareas de causas de arbitrariedad que ocupan la gran mayoría de los temas que resuelve la Corte a diario y que literalmente, como ustedes saben, se cuentan de a miles. Como se puede apreciar en esta brevísima síntesis, el nivel de complejidad de los asuntos en los que debió intervenir el doctor Maqueda fue altísimo. Y siempre recordemos, esto es apenas la puntita del iceberg. Las presiones que debió soportar seguramente deben haber sido fuertes. No obstante, puedo decir sin temor a equivocarme que su vocalía es una de las más eficientes del tribunal, si no es la más eficiente, y junto con sus secretarios y secretarias letradas colabora con dedicación y esfuerzo a la gestión rápida e ilustrada de los miles de causas. Si bien lo ha caracterizado el bajísimo perfil, ojalá algún día nos haga saber de su propia pluma cuáles fueron sus vivencias en el tribunal. Con seguridad tendrá un auditorio ávido de escuchar sus experiencias. Muchas gracias. Escucharemos a continuación a la doctora Mariel Schieder, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Buenas tardes a todo el auditorio, al Colegio Público, muchísimas gracias por esta invitación, por tener el honor de participar en el homenaje al doctor Juan Carlos Maqueda. Hace ya medio siglo que un abogado cordobés de jóvenes 25 años comenzó un largo derrotero en el ejercicio de la función pública, en la cual solo se destacan logros y reconocimientos. Su inicio como director de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en el año 1974 signó el primer paso de este esperanzado camino en el servicio público. Su pertenencia a la provincia de Córdoba y su permanente representatividad como tal lo caracterizaron, se ven reflejadas en las diferentes funciones que en nombre del pueblo y de la provincia supo llevar adelante. Luego de su paso por la función municipal, fue electo diputado provincial 1987-1991. Posteriormente, y atento al proceso de reforma constitucional en curso, se desempeñó como convencional constituyente de la Nación Argentina 1994, donde se destacó de un modo notable en sus intervenciones parlamentarias, tras lo cual prosiguió su representación, siendo electo diputado nacional por Córdoba en 2 mandatos consecutivos, 1991-1999, para luego ser nominado como senador nacional por Córdoba 2001-2002, y en tal carácter desempeñarse como presidente provisional del Senado de la Nación, de enero a diciembre del 2002, durante uno de los procesos de crisis institucional más recientes. Finalmente, durante la gestión del presidente Eduardo Duhalde, fue propuesto y su nominación aprobada por el Senado de la Nación como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de diciembre del año 2002, ministerio que aún desempeña hasta el fin del mes en curso. Fue precisamente en el mes de marzo del igual año que, en oportunidad de un viaje al exterior del presidente Duhalde, le cupo a Juan Carlos Maqueda, en su calidad de presidente provisional del Senado, quedar a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. De este modo configuró
el segundo caso de un ciudadano argentino, abogado y cordobés que tuvo el honor de desempeñarse en los 3 poderes republicanos ejerciendo las máximas responsabilidades. Solo fueron José Figueroa Alcorta y Juan Carlos Maqueda, hasta la fecha, los 2 únicos casos que la historia argentina registra de tan trascendental honor y dan marco de referencia imprescindible a considerar en este acto de reconocimiento y agradecimiento. Resulta entonces una tarea compleja recorrer en profundidad toda su trayectoria y nos pareció un modo diferente de abordar la misma señalar algunos aspectos del jurista, lo que denominaremos los perfiles del juez Maqueda. Federalismo. Maqueda representa el federalismo en la justicia. El ministro siempre ha sido un acérrimo defensor de la autonomía provincial y del federalismo argentino, velando por la solidez republicana y por la democracia representativa y constitucional. Pertenencia política. Sin dudas, ha quedado explícitamente dicho que, a lo largo de su vida de representación política, Juan Carlos Maqueda ha tenido 2 referencias: su pertenencia política al Partido Justicialista y su matriz provincial cordobesa, y con ambos ejes ha sido consecuente y coherente. Del primero de ellos pudo dejar de lado su perfil partidario, transformándose en un hombre de ecuanimidad destacada, alejado de circunstanciales presiones de tipo político, y lo ha hecho con mucho reconocimiento. El segundo eje jamás podrá desandarlo. Es un hombre orgulloso de su Córdoba natal, la cual conoce, transita, siente desde su raíz hasta hoy, y así seguirá. Independencia. Incorporado que fuera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indudablemente sus votos fueron objeto de un especial escrutinio, teniendo en cuenta su relatada trayectoria política partidaria. En este nuevo escenario de actuación republicana, Maqueda demostró, en cuantos votos particulares, concurrentes o disidentes opinó, su más férrea voluntad de haber adoptado el principio de la independencia judicial como su verdadero norte, entendiendo el medular principio en todo su verdadero espectro y no solo como independencia política partidaria. Fallos históricos en la institucionalidad argentina. A lo largo de más de 20 años integrando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le ha correspondido votar en innumerables debates donde las personas fueron el centro de muchísimas decisiones, donde la libertad, los derechos de primera, segunda y tercera generación fueron puestos en crisis, fallos que forjaron la historia argentina y en muchos casos sentaron las bases de un activismo judicial indicando el lugar correcto y necesario del propio Estado Nacional. En todos estos momentos, Maqueda aportó su saber, su independencia, su experiencia como abogado y como juez. Fallo clave. Resultaría un compromiso de imposible cumplimiento en esta oportunidad detallar los fallos históricos que, como dijera, votara a lo largo de 20 años el ministro Maqueda. No obstante ello, desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que en este acto represento, queremos expresamente citar como fallo clave el dictado por la votación unánime de la Corte Suprema de Justicia en los autos Colegios de Abogados de Ciudad de Buenos Aires y otro contra Estado Nacional sobre proceso de conocimiento, disponiendo la inconstitucionalidad de las normas entonces vigentes sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación en aspectos centrales como el equilibrio perdido, la presidencia del órgano, el quórum necesario por los aspectos más importantes del Instituto Constitucional, otorgando un plazo al Poder Ejecutivo de entonces para el dictado de una nueva norma, circunstancia que no ocurrió, recuperando vigencia entonces la primigenia norma regulatoria, como todos los presentes sabemos, y apreciamos su actual funcionamiento, por ciento perfectible, pero superador del test de constitucionalidad. Vicisitudes en su cargo. Por último, quiero mencionar las muchas, variadas y extremas vicisitudes que tuvo que atravesar el ministro Maqueda a lo largo de sus años de magistratura.
Sin duda, muchas alegrías y hechos han reconfortado su espíritu en todo este tiempo, pero también destacamos y recordamos las presiones que debió soportar, las injustas atribuciones de responsabilidad que recibiera, y destacamos, por cierto, que siempre la templanza demostrada, su ecuanimidad indiscutida, le dan al ciudadano, al letrado, a los jueces la certeza que sus derechos, libertades y bienes han tenido en Juan Carlos Maqueda un reaseguro del máximo valor. Como sabemos, él mismo se autodefine como un institucionalista, valor que demostró siempre y así lo seguirá haciendo en el camino que decida continuar. Felicitaciones, ministro. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, doctor Ricardo Gil Lavedra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acercarse a este reconocimiento que hemos querido hacer junto a la Federación Argentina de Colegios de Abogados y al Colegio de Abogados de la Ciudad, que creo que representamos claramente la voz de toda la abogacía, al doctor Juan Carlos Maqueda, pocos días antes que por imperativo constitucional deba dejar su cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como se ha dicho, Juan Carlos Maqueda tiene una extensa trayectoria: funcionario municipal, ministro provincial, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional, presidente provisional del Senado y además hacedor de constituciones. 2 veces convencional constituyente por la provincia, también de la Municipalidad de Córdoba y por supuesto convencional constituyente en la Reforma Constitucional de 1994. Pero desde la abogacía, si bien todas estas funciones han sido muy relevantes, queríamos homenajear sobre todo el desempeño de hace 22 años como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Maqueda ha contribuido a la integración de un tribunal que ha sabido ganarse la confianza pública por su independencia e imparcialidad. Muchos fallos así lo han demostrado. Alberto ha mencionado algunos, yo voy a sumar seguramente la defensa de la independencia de la justicia cuando llegó el momento de hacerlo, el haber establecido límites muy claros y concretos sobre cuáles son las facultades presidenciales en materia legislativa, pese a que hayan sido desoídos. Lo que ha hecho en materia de defensa de los derechos laborales, previsionales, las acciones colectivas, el federalismo, los fallos sobre el federalismo fiscal, sobre autonomía municipal, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En fin, muchísimos fallos que sin lugar a dudas han contribuido enormemente a esa confianza pública. Y Juan Carlos Maqueda, ya sea con sus votos concurrentes, a veces en disidencia, siempre con una enorme coherencia, ha contribuido a esto, y creo que particularmente en lo que toca a derechos humanos y a federalismo. Ahora, me gustaría destacar un aspecto importantísimo, porque, bueno, todos creemos que los jueces tienen que aplicar de modo neutral la ley, más allá de sus preferencias, de sus ideas, y obviamente hacerlo resistiendo todas las presiones indebidas que pueda haber. Tienen que ser independientes. De ahí deriva la legitimidad de los jueces, en la credibilidad pública en que lo son. Pero no solamente hay que ser independiente, también hay que parecerlo. Y esa es otra faceta que supone en el juez una serie de restricciones. El juez tiene limitada su vida personal mucho más allá que cualquier otra persona.
tiene que evitar situaciones equívocas, ser asociado a lo mejor a comportamientos frívolos, o evitarse también cuestiones que puedan despertar alguna suspicacia. Y en ese sentido, yo creo que la conducta de Juan Carlos Maqueda ha sido ejemplar. Se autoexcluyó de toda aparición pública, renunció a sus cargos académicos y ha llevado una vida austera, sencilla y simple. Yo me animo a decir un verdadero ejemplo de lo que debe ser la conducta de un juez. Creo también que hoy en día nadie puede dudar de que tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación independiente del poder político. Y esto es algo extraordinario. Esto es un valor sin igual. Nada puede dar mayor estabilidad, integridad, previsibilidad, certeza que tener una justicia y un tribunal supremo independiente que asegure el desenvolvimiento normal de las instituciones. Esto tiene un valor estratégico en una democracia constitucional. Y por cierto, que la Argentina tiene precedentes funestos, desde las vergonzosas acordadas de 1930 y 1943, el juicio político del 47, la conformación de un tribunal afín al Ejecutivo de aquel entonces, las dictaduras militares, las cortes de la dictadura, el respiro que significó la Corte Liberal de Alfonsín y luego la ampliación de los miembros de la Corte para tener un tribunal adicto, la mayoría automática, y por fin los últimos patéticos intentos de enjuiciamiento a la Corte. Y esto me parece que es algo muy importante que hay que tratar de preservar, porque no es poco. Por eso, desde el Colegio Público de la Abogacía, hemos tratado en todo momento de defender enfáticamente la independencia de la justicia. Que en primer lugar, su fortalecimiento corresponde a las autoridades políticas. Ellos son los primeros que tienen que tratar de defender y fortalecer la independencia de la justicia. Por eso hemos solicitado que en las futuras integraciones de la Corte, las autoridades políticas tengan particular cuidado en hacerlo. Incluso hemos solicitado también que se tenga en cuenta la perspectiva de género para hacerla. Y creemos también de que sería un error gravísimo nombrar jueces por decreto en comisión. Porque más allá de la polémica de cuál es el alcance del término de la Constitución cuando se refiere a empleos, lo que no puede caber ninguna duda que un juez precario, un juez provisorio, un juez a término, jamás puede ser un juez independiente. Por eso, para ir terminando, quiero decirles, doctor Juan Carlos Maqueda, usted con su desempeño ha prestigiado la justicia argentina y ha servido con lealtad y patriotismo a la República. Muchas gracias. Vamos a invitar a continuación al doctor Juan Carlos Maqueda a acercarse a este escenario para recibir un distintivo que será símbolo de este homenaje y agradecimiento.
cierre de este homenaje escucharemos las palabras del doctor Juan Carlos Maqueda. Estoy ante un verdadero desafío. Durante 22 años quise ser un juez que no apareciera en los medios de difusión, que no expresara a través de su palabra su voluntad con respecto a los temas académicos que podían derivarse de los fallos de la Corte. No tuve apariciones públicas y tampoco hablé en público por 22 años. Es muy difícil en este momento, con la emoción que tengo, hacerlo. Yo siempre recuerdo que una vez, llegando con mi señora a Cuba, que íbamos de viaje de turismo, nos llevaba un taxista que me preguntó: ¿de dónde son ustedes con esa tonada? Entonces yo le dije: argentinos. Y él me dijo una cosa que me quedó grabada para siempre. Me dijo: ah, argentino, los únicos que para 20 años no es nada. Bueno, yo ahora, después de 22 años, tengo que hablar ante ustedes y les aseguro que es mucho. Voy a empezar por el agradecimiento al dueño de casa, presidente del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a seguir por la señora presidenta de la Federación Argentina del Colegio de Abogados y voy a terminar por el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les agradezco muchísimo, realmente estoy muy emocionado. Han sido generosas palabras que realmente me conmueven profundamente. Quiero agradecerles también a ustedes, a todos y cada uno de los que están presentes acompañándome en este momento que para mí es muy importante. Es muy importante y es muy emotivo. Yo solamente les voy a dejar un mensaje que intento elaborar de mi experiencia con respecto a un tema sobre el cual veo nubarrones en el horizonte y me preocupa seriamente porque nos comprende a todos nosotros. Hace poco tiempo atrás, cuando se entregó el Premio Nobel de la Economía, sorprendió tanto que ese Premio Nobel se le entregara a un turco norteamericano de apellido Acemoglu y a otra persona junto con él de apellido Johnson, que habían escrito específicamente sobre la importancia de las instituciones en el desarrollo económico. Yo creo que todos los que hemos velado por las instituciones nos hemos sentido representados en ese momento, porque hasta ese momento había una cierta creencia que el desarrollo de la economía en nuestros países dependía solamente de las buenas políticas económicas. Y estos dos grandes autores nos han dejado libros fantásticos, como ¿Por qué fracasan los países que fracasan?, donde realmente nos dicen que uno de los pilares fundamentales es la estabilidad de las instituciones y la calidad de las instituciones. Y yo estoy preocupado en este momento porque veo un mundo desorganizado, veo a través de ese mundo desorganizado
muchas incertidumbres. Quizá yo no me animaría a decirlo totalmente, pero ya no tenemos las mismas certezas de la globalización en los 90. Ahora hay un archipiélago con respecto a las distintas posiciones. Pero cuando uno ve el mundo en el cual nos toca vivir, ve que aquella democracia, esa democracia liberal que se conquistó en el siglo XVII a través del pensamiento de Locke y Montesquieu, esa democracia liberal que encontró su cauce en las antiguas y consolidadas instituciones de Inglaterra y específicamente en el siglo XVIII a través de la Constitución norteamericana, donde se pudo plasmar la división de 3 poderes y desde ahí en adelante se llevó por el mundo la idea de los 3 poderes. Hoy, a diferencia de cuando nosotros éramos jóvenes y la democracia era casi sagrada, cuando uno ve el mundo, ve que se van debilitando las instituciones de la democracia. Y realmente eso genera mucha preocupación. En la década del 50, el gran profesor de ciencia política francés Georges Bidault, en un libro que se llama La democracia, decía que la democracia no era solamente una forma de gobierno, que la democracia era una forma de vida y hasta era una religión. Quienes nos formamos en esa escuela somos institucionalistas, como dijo la doctora. Yo soy un institucionalista. Y me preocupa esto justamente desde el punto de vista institucional. Pareciera que hoy ya no se siente tanta integración en la democracia como en tiempos pasados. Y pareciera también que la diferencia entre democracia y autocracia que nos dejara en aquellas épocas Raymond Aron, hoy está más vigente que nunca. Pero los límites están difusos. Y yo creo que hay que hacer educación cívica de la democracia. La democracia no es solamente elegir presidentes de la nación, ni países que se desarrollen profundamente con la superioridad de un poder del Estado sobre los otros poderes del Estado, específicamente sobre el poder legislativo y el poder judicial. Una simple mirada del mundo que nos toca vivir nos encuentra con una China que pareciera que se transforma en un modelo a imitar, donde el capitalismo está separado de la democracia porque se sigue se sigue manejando con un partido único. También en Rusia, donde la justicia está totalmente cooptada por el poder ejecutivo, tenemos esta misma visión. Y si nos vamos hacia Irán, otra de las potencias de Medio Oriente, que tiene mucho que ver con los conflictos que se están viviendo en estos días, nos encontramos con una organización del sistema teocrático que reemplaza a la democracia. Hasta en el mismo Estados Unidos nos encontramos con un poder judicial debilitado. Hace pocos días atrás, la Corte Suprema de Estados Unidos le ha dado una interpretación a la jurisprudencia sobre las cuestiones políticas no judiciables que le da una vía libre
al presidente de la Nación y que vuelve para atrás hasta el año 1963, que se sancionó el caso Baker versus Carr, donde realmente se cambió la ideología de las cuestiones políticas no judiciables y quedaron totalmente encasilladas. Temo por los poderes judiciales y también temo por los poderes legislativos. Temo por la institucionalidad. Como les dije, soy un institucionalista y veo que en el mundo hay una preocupación mayor por los resultados que por los métodos para alcanzar esos resultados. Y realmente ese camino que tenemos que volver a recuperar es el camino de las instituciones, de la democracia constitucional, reivindicando a los poderes legislativos para que cumplan su función, reivindicando al Poder Judicial, que yo sé que es molesto para todo poder ejecutivo en toda democracia, pero la molestia se da por los límites que se ponen, y esos límites debemos seguir reivindicándolos. Perdón por la perorata, pero era algo que realmente lo tengo, no sé si lo puedo explicar, pero les aseguro que, como dije al principio, lo veo como nubarrones en esta nueva etapa, y para un hombre enamorado de la democracia constitucional y de sus instituciones, esto es un tema difícil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta aquí este homenaje al doctor Juan Carlos Maqueda. Agradecemos a todos por habernos acompañado esta tarde y queremos invitarlos a compartir un brindis en el hall principal de este edificio. Muchas gracias nuevamente.